transformadores trifásicos que hay, ¿sí? Nos dice un transformador de 80 kVA, potencia aparente, 80 kVA, 13.200 barra 400-231 voltios. Nos dice que es DI11 en el grupo y se le efectúan los ensayos y se obtienen los siguientes datos. Ensayo de vacío dice P sub 0, ensayo de vacío 300 watts. Después nos dice promedio de las corrientes de vacío en baja tensión y 0, nos dice que es de 3,2 amperes. Y ensayo de cortocircuito, esto es ensayo de vacío, ensayo de vacío. Pero después en el ensayo de cortocircuito nos dice tensión de cortocircuito 514 voltios. 514 voltios. Y pérdidas en cortocircuito o potencia de cortocircuito, lo mismo. Esto nos dice que es de 1070 watts. A 75 grados centígrados. Bueno, esto que está acá es ensayo de cortocircuito. Bueno, lo que nos pide es calcular A, la corriente magnetizante. Punto A nos pide que calculemos la corriente magnetizante. Bueno, fíjense, ahí tenemos varias cositas para interpretar, ¿sí? ¿Qué significa esto? 13.200 barra 400-231 voltios. ¿Qué es lo que es eso? ¿Cómo? 400 voltios sería la tensión secundaria que tenemos, tensión de línea, ¿cierto? Y el paréntesis 231 voltios es una tensión de fase. ¿Estamos? Bien. Esto lógicamente, esto está en vacío, ¿no es cierto? Esto siempre es relación de transformación, se da en vacío. Cuando el transformador pasa a carga, ¿qué tensiones vamos a tener al pasar a trabajar en carga? Estos 400, ¿en qué se transforman? 380 y los 231 en 220, ¿no es cierto? Bien, esa es la diferencia, es en vacío y lo otro es en carga. Bueno, ensayo de DI11, ¿qué significa DI11? La conexión que tiene. Bien, ese es el grupo del transformador. El grupo del transformador me está diciendo cómo está conectado el primario, me está diciendo cómo está conectado el secundario y me dice también hay un número, me da 11, DI11. ¿Qué es lo que es ese número? Ese 11. ¿Ah? El desfasar que hay entre la tensión y la corriente. No, tensión es un desfasaje, es correcto. Un desfasaje, pero no entre tensión y corriente. ¿Entre qué y qué? ¿Ah? No era el que con el reloj. Ajá, claro, eso es. A las 11 puntos. Ajá. Bien. ¿Y qué significa? No sé cuál es la tasada, pero sé que una está así derecha. ¿Qué una? ¿Una qué? La tensión y la corriente, una está. No, no es tensión y corriente. No. Esto es las 11 nos está diciendo esto, ¿sí? Está diciendo, aquí tenemos el reloj. Entonces acá tenemos el minutero. El minutero está ahí y el que da la hora está acá, ¿sí? Entonces ahí tengo las 11 y ahí tengo el 12, ¿no es cierto? ¿Está? Ahí están las 11. ¿Qué es lo que es? Esta es la tensión del primario y esta es la tensión del secundario, menos 30 grados el desfase. O sea, ¿qué es lo que es esto? El ángulo de desfasaje que existe entre tensiones
correspondiente a la misma fase. Transformador trifásico, nosotros tomamos la fase R, una columna, sobre esa columna la fase R, ¿qué es lo que tenemos? Y tenemos el arrollado, tenemos bobinado primario, bobinado secundario por dentro y bobinado primario por fuera, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien, el transformadorcito que han ensayado y que han visto ustedes ese trifásico, ¿lo han visto el transformadorcito trifásico todos o no? Bueno, estamos hablando de una de las columnas, una sola fase. Entonces, ese ángulo de desfasaje es el existente entre las tensiones correspondientes a la misma fase, entre primario y secundario. No es entre tensión y corriente. Porque el desfasaje entre tensión y corriente, ¿quién lo va a fijar? La carga, pura y exclusivamente. La carga. Bueno, eso significa D11. Bueno, bárbaro. ¿Qué más tenemos? Ensayo de vacío. ¿No está incompleto eso? ¿Falta algo? Ensayo de cortocircuito. ¿No falta algo en el ensayo de cortocircuito? ¿Falta algo en esos dos ensayos? ¿Qué es lo que faltaría a ustedes? ¿Qué les parece? Ensayo de vacío. Primero, vamos al vacío. La tensión faltaría, ¿no es cierto? Bien. ¿Y cuál es la tensión? Dice que el ensayo está hecho del lado de baja tensión. Por lo tanto, ¿qué significa? ¿Cuánto vale la tensión? Valdría 400 voltios, ¿no es cierto? La tensión de línea. Y por fase, bueno, 231, ¿sí? ¿Y qué pondría yo ahí? Bueno, depende, puedo usar una o la otra, ya vemos cómo. ¿Está? Bueno, bien. Y en la otra, ¿qué está faltando en el ensayo de cortocircuito? La corriente de cortocircuito. ¿Y cuál es la corriente de cortocircuito? La corriente nominal del lado donde se ha hecho el ensayo. ¿Dónde se ha hecho el ensayo de cortocircuito? No dice, la guía no dice dónde se ha hecho. ¿Ah? Se hace del lado de alta. ¿Está hecho del lado de alta tensión ahora? ¿Sí? ¿Cómo se dan cuenta? La tensión de cortocircuito, claro. Nunca podría haberse hecho del lado de baja tensión si tengo esta tensión de cortocircuito, 514 voltios, cuando la tensión de vacío del secundario es de 400 voltios. ¿Se dan cuenta? Bien. Todos esos son detalles que aparecen y que hay que saber interpretar. ¿Por qué? Y porque después aparecen esos detallitos así, esas cosas, no, pero no, pero el parcial, pero no, faltan datos acá, no han dado los datos, no lo podemos resolver, faltan datos. No faltan datos, hay que interpretarlos. Bien, esa es la interpretación. Bueno, vamos a determinar la corriente magnetizante. ¿A qué era igual la corriente magnetizante? ¿Y 0 por el? Por el seno, ¿cierto? Porque la histerética era por el coseno. O sea que la corriente magnetizante va a ser igual a I0 multiplicado por el seno del ángulo Φ0. ¿Está bien? Φ0, bien. Bueno, ¿y cuánto vale I0? ¿Y Φ0? Lo sacamos de la potencia, de acá. Entonces, ¿qué pongo? A ver. P0, ¿a qué va a ser igual P0? Y tengan cuidado, ¿sí? ¿Por qué motivo? Entramos a mezclar ahora. Transformadores con corriente alterna trifásica, ¿sí? Hay que tenerlo en claro. O sea que acá yo puedo poner, si pongo la tensión de vacío por la corriente de vacío por el coseno de Φ0, y esta que está acá es un transformador trifásico, esta es la potencia trifásica. Por lo tanto, acá, ¿qué es lo que pongo? Raíz de 3. ¿Y si pongo raíz de 3? Una de las dos, la U0 es... ¿Ah? Es la de línea. Es la de línea, ¿no es cierto? ¿Y la I0? Es igual porque es estrella. Es igual porque es estrella. La línea es igual a la ¿Dónde fase. está? ¿Dónde es estrella? No decimos que la ley Ah, bien. carta es.
Por eso, está bien, estoy preguntando, no estoy diciendo que esté mal. ¿Dónde es estrella? Estrella en el secundario, este ensayo se hizo en el secundario, ¿no es cierto? Entonces, por eso, todas esas cositas hay que ir mirándolas, ¿está? Hay que ir mirándolas, bien. Entonces, esto que está acá, esto va a ser la tensión U sub 0 de línea. ¿Y qué valor voy a poner ahí? O sea que acá saco coseno de phi. Coseno de phi 0. Y aquí es igual el coseno de phi 0. Bueno, la P sub 0, listo, no hay problema. Pero acá raíz de 3. La tensión U sub 0, ¿verdad? Y la corriente I0. ¿Y cuánto vale la tensión I0? ¿Qué pongo ahí? No, esta sí, esta no hay duda ya, ¿sí? Porque esta sea de fase o de línea, lo mismo porque es conexión estrella, donde se ha hecho el ensayo, ¿no es cierto? Pero ¿y esta qué vamos a poner acá? 400. O sea, acá debo poner, ¿sí? 400 voltios, bien. Y la corriente esta son los 3,2 amperes. Bueno, bien. Saco el coseno de phi 0 y de ahí saco la corriente magnetizante. ¿Sí? Cuidado con esto también, Cuidado acá. ¿Por qué? Porque esta corriente I0, ¿qué corriente tiene que ser? Si estoy calculando la corriente magnetizante. I0, ¿qué valor debería ser? ¿Valor de línea o valor de fase? Recordemos siempre, circuito equivalente. ¿Este es un parámetro del circuito equivalente o no? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Qué es lo que es eso? ¿Qué parte es esta? Y esta parte es esta que tenemos acá, es la parte de vacío, donde acá decíamos R0 y acá decíamos X0 y acá decíamos circula la corriente histerética y acá circula la corriente magnetizante. Y acá tengo la corriente I0, ¿no es cierto? ¿Está bien? Pero por eso tiene que ubicarse. ¿Por qué? Porque esto estamos hablando de un circuito equivalente y el circuito equivalente siempre es por fase. ¿Me explico? O sea que esta corriente I0, ¿qué corriente va a ser? Corriente de fase. Está bien, en este caso, pero está en estrella. Bueno, la I de fase igual a la I de línea. Pero ¿y si no es así? Y si el ensayo de vacío hubiese sido otro grupo de transformador, hubiese sido al revés. I de 11. Al revés. I de. O sea, hubiese sido triángulo. Y si es triángulo, tengo que calcular las corrientes de fase. Entonces esta es corriente siempre de fase. ¿Sí? Tengan cuidado con esas cositas porque siempre surgen. ¿Estamos? Bueno, listo. Bueno, saco el coseno, con el seno saco el seno y de ahí saco la corriente magnetizante. Listo. En el punto B. En el punto B nos dice la corriente histerética, igual, ¿no es cierto? La corriente histerética entonces va a ser igual a I0 multiplicado por el coseno de phi 0. Bueno, listo. Ahí tienen para sacar. Ahora, punto C. ¿Qué dice el punto C? El punto C nos dice ¿a cuántas veces más asciende la corriente de cortocircuito permanente? Corriente de cortocircuito permanente. ¿A cuántas veces asciende la corriente de cortocircuito permanente? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Qué es lo que es la corriente de cortocircuito permanente? ¿Ah? ¿Ah? Claro, no en el ensayo de cortocircuito, no es un ensayo. En un cortocircuito, pues ya no es un ensayo, pues sería destructivo. Si vos le mandás la tensión nominal
y lo cortocircuitás en un ensayo, lo que estás haciendo es un ensayo destructivo. Estás quemando el transformador. ¿Está? Bien, entonces en este caso nos está diciendo, bueno, ¿a cuántas veces asciende la corriente de cortocircuito permanente? O sea, la corriente que hipotéticamente circularía si se produce un cortocircuito en el transformador. Y para eso no es necesario quemarlo, ¿no es cierto? Lo podemos averiguar perfectamente. Bueno, pero ¿a cuántas veces más asciende? Y si me dice a cuántas veces más asciende, ¿con respecto a qué? ¿Ah? ¿Qué les parece? A la que calculé con el ensayo, ¿no? Bueno, a la corriente de cortocircuito. Indirectamente, sí, les diría, indirectamente. Pues es a la corriente nominal. ¿A cuántas veces más asciende con respecto a la corriente nominal? Y la corriente de cortocircuito es la corriente nominal en un ensayo, ¿no? ¿Está bien? Bueno, entonces la tenemos que comparar con la corriente nominal. Bueno, pero para eso hay que sacarla. Fíjense, para eso vamos a hacer un razonamiento muy sencillo. Cuando nosotros aplicamos la tensión de cortocircuito, ¿qué corriente circula? Al aplicar la tensión de cortocircuito, ¿qué corriente circula? La corriente de cortocircuito, que es la nominal. O sea que circula la corriente nominal, ¿no es cierto? Pero si yo le aplico la tensión nominal, ¿qué corriente va a circular? La corriente de cortocircuito permanente. Bueno, entonces yo acá puedo hacer una relación directa, puedo dividir miembro a miembro y transformar una igualdad. Puedo decir que la tensión de cortocircuito sobre la tensión nominal va a ser a la corriente nominal como lo es a la corriente de cortocircuito permanente. ¿Está? ¿Está bien eso? ¿Puedo hacer esa relación? Sí, puedo hacer, porque es una relación directa. Estoy haciendo una relación directa acá. ¿Y por qué estoy haciendo una relación directa? ¿Por qué puedo decir? Sí, estoy considerando que la tensión, al aplicar esta tensión, circula esta corriente. Y al aplicar esta tensión va a circular esta otra corriente. Y existe una proporcionalidad directa entre las tensiones y las corrientes. ¿Por qué motivo sería? Porque la resistencia es constante, ¿eh? No es por eso. Porque cuando hablamos de tensión, esta tensión, ¿qué parámetro tenemos asociado a la tensión? ¿Cuál es el parámetro físico en el transformador que tenemos asociado a la tensión? ¿Cómo se hace el ensayo de vacío? ¿A qué tensión? ¿Ah? Nominal. ¿Por qué se hace a tensión nominal el ensayo de vacío? Porque estoy generando las condiciones nominales con respecto a qué del transformador. ¿Ah? No, resistencia no. ¿Ah? Con respecto al flujo. Si ustedes, ¿qué determinamos en el ensayo vacío? ¿No determinamos las pérdidas en el hierro? ¿Y por qué determinamos las pérdidas en el hierro? Porque está circulando por ese núcleo el flujo nominal, exactamente igual a cuando el transformador está trabajando a plena carga. ¿Me explico? A plena carga, para que el transformador trabaje a plena carga, es porque está conectado a la tensión nominal. Por lo tanto, le estamos generando las condiciones nominales de funcionamiento con respecto al flujo. ¿Está? Entonces, miren, yo miro las tensiones y las tengo que asociar las tensiones con respecto al flujo. Si yo le aplico la tensión nominal, ¿qué flujo tengo? Flujo nominal. Y si le aplico la tensión de cortocircuito, ¿cómo es con respecto a la tensión nominal, la de cortocircuito? Más chica, ¿no es cierto? Más chica. O sea que si yo pienso y me imagino la curva de magnetización de ese material ferromagnético del transformador. ¿Y qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que pensar? ¿Dónde estoy trabajando? Y si yo estoy representando B
H, curva de magnetización, y pero B es proporcional al flujo y H es proporcional a la corriente de vacío, el cero. Y la curva de magnetización, ¿cómo es? Y la curva de magnetización es una curva así. ¿Y dónde estamos trabajando? Tensión nominal. Con tensión nominal, ¿dónde estoy? ¿En qué punto? Estoy acá, ¿no es cierto? Ahí estoy. Antes de la saturación, estoy en la parte lineal. O sea que ahí es donde tengo este flujo y este es el flujo nominal porque lo estoy generando con la tensión nominal. Y pero con la tensión de cortocircuito, ¿dónde voy a estar? Y voy a estar por acá abajo. Estoy generando un flujo de cortocircuito que es un flujo sumamente bajo. ¿Por qué? Pues la tensión de cortocircuito es una tensión muy baja. ¿Me explico? Entonces, estoy en la parte lineal. O sea que puedo decir que existe una relación directa entre las tensiones y las corrientes. Porque estas corrientes van a depender pura y exclusivamente de los parámetros internos del transformador. ¿Está? Pero estas tensiones me están diciendo que estoy trabajando dentro de esa zona lineal. Bueno, entonces acá despejamos la corriente de cortocircuito. La corriente de cortocircuito permanente, hagamos acá abajo, corriente de cortocircuito permanente va a ser igual a la tensión nominal por la corriente nominal, esto dividido la tensión de cortocircuito. ¿Está? Bien. Sacamos la corriente de cortocircuito permanente y después, ¿a cuántas veces asciende? Y digo, bueno, la corriente de cortocircuito permanente dividido la corriente nominal. Entonces eso me va a dar un número y ese número es a cuántas veces asciende esa corriente de cortocircuito. La estoy comparando. ¿Eh? Bueno, como el punto D. Y en el punto D ahora nos pide... Una pregunta, profe. Sí. ¿Esa corriente nominal qué valor tiene? ¿Cómo? ¿Qué valor tiene la corriente nominal? Y el valor nominal hay que sacarlo. ¿Cómo lo sacamos? Ya que estamos ahí en eso. ¿Cómo saco la corriente nominal? ¿Ah? No. De la S. ¿De? De la potencia aparente. De la potencia aparente. ¿Y qué más? La tensión en el primario. Y la tensión en el primario. ¿Está? ¿Está bien? Porque, ¿qué quiero sacar yo? Esa corriente, ¿cuál sería esa corriente nominal? ¿La corriente nominal del primario o corriente nominal del secundario? Del primario. ¿Por qué la corriente nominal del primario? Porque el ensayo de cortocircuito está hecho con instrumentos del lado de alta tensión, ¿no es cierto? Entonces estábamos hablando de eso. Entonces esta, si quieren, pongámosle I nominal o I1 nominal, ¿está? Entonces quieren que I1 nominal, entonces vamos a tener que esa corriente I1 nominal va a ser la potencia aparente dividido, ¿qué cosa? ¿Ah? Raíz de 3 por la tensión 1, ¿no es cierto? Por la tensión 1, los 13.200. ¿Está claro? ¿Se entiende? Bien. Bueno, y la tensión 1, ¿cuánto vale la tensión 1? Esta que está acá. 13.200. Y la tensión de cortocircuito, 514 volts. ¿Ah? Bien. En el punto D, ¿qué es lo que nos dice en el punto D? Profe, te hago una pregunta. Sí. Si yo no divido por raíz de 3, me da la tensión nominal trifásica para el triángulo o no. No, estás haciendo... No es la misma relación, porque ahí, como el primero es un triángulo, se saca la de fase ahí, la nominal por fase, no la nominal de línea. ¿Cómo? A ver. Que el primario está en triángulos. Sí. Si yo no dividiera por raíz de 3, estaría sacando la corriente de línea, ¿no es cierto? No.
Ahí está sacando la corriente de línea. Esa es de línea y es la que se aplica. Esa sería la corriente de línea. ¿Está? Y acá estábamos, ¿en qué parte estamos? Estamos en el primario. ¿Cómo está conectado el primario? Está conectado en triángulo. ¿Y qué corriente tendríamos que sacar ahí? La corriente de fase. ¿Está? Sí, entonces ahí no va raíz de 3. ¿Qué es lo que iría? ¿Ah? El 3, ¿no es cierto?